Bueno, pues vamos a empezar esta charla invitada. Vamos a empezar esta charla invitada que tenemos en el curso de arquitectura del software, que se llama Luchando contra los mercaderes de la complejidad, creo que se podría traducir así. Las transparencias están en inglés, pero la charla la hacemos en español. Si alguien quiere ver la charla en inglés, hace una hora hemos dado la misma charla en inglés. eh, y bueno, esto es para el grupo de la asignatura que es en español. La idea es que va a durar como una hora la charla aproximadamente y luego tenemos otros 15, 20 minutos para bueno, dudas, preguntas. Y quería empezar dándole las gracias a Jorge por aceptar la invitación. Jorge, conozco a Jorge porque le di clase en su día, vamos, aquí en la Escuela de Ingeniería Informática de aquí de Oviedo. Eh, es un antiguo alumno de aquí de la escuela. Y aparte de eso, luego un poco le fui siguiendo la trayectoria por bueno, otros compañeros, otros alumnos y tal, y tiene una trayectoria bastante llamativa, de la cual a lo mejor luego poder también hablar, porque tiene experiencia trabajando, vamos, aquí en España en informática, tiene bastante experiencia, pero luego también se ha pasado a la parte de desarrollo y también tiene bastante experiencia en esa parte. Ahora mismo está trabajando en una empresa que es como una empresa bastante llamativa en el ecosistema del software, que es Basecamp. Es una empresa que a muchos la conoceréis. Y yo creo que, vamos, yo le pedí a Jorge que podemos hacer la charla como en dos partes. Una primera parte más técnica, pues un poco con la asignatura de arquitectura del software, para que contara un poco su visión de la parte así técnica. Y luego decir, bueno, pero aprovechar la oportunidad, ya que tiene tanta experiencia en el mundo este del software y todo, pues que nos diera un poco su visión del mundo del software y un poco, bueno, pues creo que siempre es bueno aprender esas lecciones y sobre todo pensando que aquí hay mucha gente que sois estudiantes, estáis en tercero, el año que viene pues a lo mejor ya os planteáis ir al mercado laboral y creo que algunas de las lecciones que puede comentar Jorge os pueden ser bastante interesantes. Entonces, bueno, yo creo que sin más podemos empezar la charla y lo dicho, muchas gracias, Jorge. Eh, Nada, hola. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Yo estoy encantado de estar aquí. Todavía tengo los recuerdos de cuando estaba en la universidad. Los tengo todavía, digamos que cercanos en mi cabeza, aunque fue ya hace algunos años. Y bueno, para mí es un placer estar aquí hablando un poco de cosas que he aprendido. Entonces, bueno, como ha dicho Laura, la presentación va a tener dos partes. Una parte, pues digamos, más técnica, que es el contenido de que quiero hablar, y otra parte en la que voy a hablar un poco de lecciones y de cosas que he aprendido, que quizás os puedan ser útiles a vosotros, que posiblemente estéis a punto de empezar pues, vuestra aventura en el mundo profesional. Voy a empezar primero haciendo una breve introducción a Basecamp. Yo trabajo como programador en Basecamp, en el equipo que se llama Seguridad, Infraestructura y Rendimiento. Y Basecamp es una empresa que seguro que conocéis, es una empresa que es muy conocida por varias cosas. Es conocida por sus productos, es conocida por su tecnología y es conocida porque, bueno, los dos fundadores, que son David Hanson y Jason Fried, bueno, pues tienen mucha atracción, ellos escriben mucho, han escrito libros, han escrito posts y digamos que son famosos porque suelen tener posturas muchas veces contrarias a lo que es popular dentro del mundo del desarrollo software. Y bueno, digamos que son muy, muy conocidos. En la parte de los productos, Basecamp ha sacado, bueno, antes se llamaba la empresa 37 Signals, y ellos han sacado varios productos a lo largo de los años. Han estado, digamos, la primera versión de Basecamp se lanzó casi hace 15 o 16 años, o sea, que tienen un montón de, digamos, recorrido en comparación con, digamos, todo lo nuevo que hay en el mundo de las empresas de servicios. Ellos, digamos, son como de los más antiguos. Perdón.
Basecamp es un gestor de proyectos que es, bueno, pues muy famoso. Digamos, yo, la verdad es que soy muy fan tanto de Basecamp, ya lo utilizaba en mi anterior empresa. Yo era, antes de unirme a Basecamp, ya era muy fan tanto de la empresa como del producto. Yo os recomiendo que le echéis un ojo si os interesa. Es un gestor de proyectos online que, bueno, ofrece herramientas pues, para asignar tareas, para mantener conversaciones, ofrece un chat en tiempo real y la verdad es que, bueno, es bastante diferente a otros gestores de proyectos y, bueno, si os interesa, os recomiendo que le echéis un ojo. Lo mismo a Hey, que es el servicio que Basecamp, bueno, que hemos lanzado en el verano pasado. Es un servicio de correo electrónico que es bastante diferente a todos los sistemas de correo electrónico que hayáis visto. Está lleno de ideas bastante novedosas y, de nuevo, yo no os lo digo porque trabajo en Basecamp, a mí me gusta mucho. Hey, yo lo usaría si no trabajas en Basecamp y os recomiendo que le echéis un ojo si estáis interesados. En la parte más tecnológica, Basecamp son famosos porque ellos, digamos, el fundador de Basecamp, David Heinemeier Hansson, es el autor de Rails original. Él creó Rails. De hecho, Rails fue una extracción de la primera versión de Basecamp. Ruby on Rails es un framework para hacer aplicaciones web que tiene ya, bueno, pues tanto recorrido como Basecamp, tiene un montón de años de evolución, está en su versión 6 y van a sacar la versión 7, pues yo creo que debe estar a punto de lanzarse. Basecamp es, digamos, toda su tecnología corre sobre Rails, pero hay otras empresas como, por ejemplo, Shopify y GitHub, que también son grandes usuarios de Rails y que son grandes contribuidores también a lo que es la tecnología. En el caso de Basecamp hay varios programadores del core de Rails trabajando en Basecamp y digamos que es una parte pues, fundamental de la empresa. Entonces, sin más, vamos a empezar con el contenido de la presentación. Mira, cuando hablé con Laura acerca de lo que podía hablar hoy, yo desde luego quería hablar de algo que os pudiese resultar útil. Intenté pensar en algunas lecciones o en alguna lección que para mí, o sea, que a mí me hubiese gustado que me hubiesen contado cuando era pues, más junior o cuando empezaba mi carrera. Y esto tiene que ver con la complejidad. En particular, os quiero enseñar cómo la habilidad de poder replantear los problemas para simplificarlos es, digamos, un superpoder en el mundo este que nos movemos. Y ya simplemente, sin llegar a tanto, el poder no complicarse la vida más de lo necesario en el mundo de la informática, de nuevo, te da una ventaja de la leche sobre los demás, porque estamos en una industria donde, digamos, no sé si es a los programadores o por cómo somos, pero digamos que nos encanta la complejidad. O sea, el software en sí mismo, que tiene una complejidad, digamos, esencial o intrínseca, nosotros le añadimos un montón de complejidad accidental por las decisiones que tomamos. Y sobre esto quiero hablar hoy. Y como no quiero discutir esto en abstracto, quiero discutir sobre algo muy concreto, que son las single page applications. Os voy a enseñar todo esto que os quiero decir con unos ejemplos, pues, con un ejemplo muy concreto, que es el de las single page applications, que en español es que no sé, sería aplicación de única página. Las voy a llamar single page applications o SPAs, porque creo que es lo más habitual. O sea, que el problema de estas aplicaciones, no el problema, perdón, ¿qué son las single page applications? Digamos, la manera tradicional de hacer aplicaciones web era, bueno, basándose en el protocolo HTTP de petición-respuesta, digamos, realizar cargas completas de páginas cuando el usuario hacía algo. Tú hacías clic en el carrito de la compra o haces clic en el carrito de la compra, se te redirige a una nueva pantalla donde ves el carrito de la compra, con una mediación del servidor que dibuja ese HTML. Las single page applications son aplicaciones que, digamos, son diferentes en el sentido de que tras una carga inicial, donde cargan pues, los recursos que necesitan, se encargan de todo. Se encargan de dibujar todas las pantallas, validar la entrada del usuario, mantener el estado que sea necesario, mantener la integridad de la aplicación. Todo ello sin utilizar el servidor para dibujar nada, sino que todo lo hacen ellas.
Entonces, digamos, las aplicaciones SPA han tomado la industria hasta el punto de que hoy en día son casi un estándar de facto para empezar nuevas aplicaciones. Si te encuentras con que, bueno, pues todo el mundo, incluso los programadores más junior, todo el mundo empieza su carrera con JavaScript, con React. Y las empresas están migrando aplicaciones que se dibujan en el servidor a ser SPAs. Y digamos que es algo que está pues, muy caliente, lleva unos años estando pues, muy caliente en la industria y no parece que haya indicios de que esto vaya a cambiar, sino que es, digamos, lo que todo el mundo está haciendo. Entonces, las dos, digamos, grandes motivaciones para crear una SPA son la velocidad, poder construir aplicaciones que son más rápidas, que se sienten más interactivas, que se sienten más como una aplicación de escritorio y que son, digamos, el otro beneficio es que debido a la gran cantidad de herramientas, documentación, empresas apostando por ellas, bueno, pues que ofrecen un modelo de desarrollo fácil y productivo. Y yo, la verdad es que ya os digo que no estoy, bueno, con la última afirmación, lo de que son más fáciles de desarrollar, estoy totalmente en desacuerdo. Pienso que son muchísimo más difíciles que desarrollar y la mayor parte de gente que se embarca en ellas no lo sabe. Y esto lo sé porque me pasó a mí. No lo estoy contando porque piense que la gente es tonta y no se entera, que esto me pasó a mí totalmente, subestimar lo difícil que es hacer SPAs. Y con respecto a la parte de la velocidad, pues os quiero también, creo que hay mucho que decir ahí, ¿vale? Entonces, voy a analizar ambos extremos, el extremo de la velocidad, y os lo voy a enseñar con un ejemplo práctico. Fijaros, voy a usar Trello, que es una aplicación, una SPA, que ha estado funcionando, bueno, desde hace mucho tiempo. Fue una de las primeras que se convirtió en famosa. Es un producto fantástico, por cierto, al cual no estoy criticando en absoluto. Es un tablero Kanban que, bueno, va genial. Pero os quiero enseñar un problema utilizando Trello que es común a todas las aplicaciones SPA, que es el siguiente. Fijaros, estoy en Chrome, voy a hacer un profiling de cómo carga la aplicación, porque os quiero enseñar algo. Entonces, la aplicación ya ha cargado, voy a pararlo para que construya el perfil de rendimiento. Fijaros, dos cosas. Por un lado, la aplicación, la carga inicial, bueno, se puede ver de manera informal, que tarda, mirando cuando aparece el background de la página, tarda en torno a 4 segundos en cargar, de manera un poquito así extraoficiosa. Podemos ver que tarda unos 3,6 segundos de ejecución de JavaScript pura. Y, bueno, la razón es que un problema común de todas las aplicaciones SPA es que ellas tienen que, bueno, descargar si no está cacheado, pero aunque esté cacheado, tienen que ejecutar un montón de JavaScript para ponerse a funcionar. Y eso hace que sean lentas de cargar. Si venimos a los ficheros JavaScript que ha cargado Trello en esta carga que hemos hecho, solamente viendo los 3 primeros, esto ya es megabyte y pico de JavaScript comprimido, que descomprimido igual son 2 o 3 veces más. Bueno, y hay mucho más. Quiero decir, esto está ejecutando megabytes de JavaScript al cargarse. Y esto es algo común en las SPAs. Y esto hace que los tiempos de carga sean de varios segundos en general. Y si os vais a Asana, por ejemplo, vais a observar exactamente lo mismo. Son pesadas de cargar y luego lo que es el funcionamiento una vez que han cargado se supone que es más rápido y más dinámico. Digo se supone porque, bueno, ya dependiendo de la aplicación, las experiencias varían, pero sí que es verdad que en general son más rápidas de ejecutar. Os voy a poner otro ejemplo para hacer, por ejemplo, si yo aquí abro una de las tarjetas de Trello y vengo a las peticiones asíncronas que ha hecho la página, bueno, aquí tenemos una petición de 240 milisegundos, que es la que ha hecho para traerse el JavaScript, que luego él ha dibujado, ha transformado en HTML. Y lo que os quiero decir es que estas transiciones, es verdad que son rápidas, se sienten muy bien, pero estamos hablando, o sea, siempre tienes la latencia de red que te limita. O sea, tú no tienes manera de deshacerte, pues en mi caso, de esos 300 o 250 milisegundos de cara a ver los datos en pantalla.
Entonces, con estas dos anotaciones voy a seguir. Esto es lo que quería apuntar acerca de la velocidad. Ups, perdón. Y luego tenemos el tema de si son más fáciles de desarrollar, que yo opino que no. Opino que las SPA son muchísimo más difíciles de desarrollar. De hecho, escribí un artículo, que es este de aquí abajo, Escaping the SPA Rabbit Hole with Modern Rails, que escribí, perdón, hace pues, un par de años más o menos, donde hablaba de mis experiencias y hablo de todo esto con un poquito más de detalle. Pero en general, con las single page applications, digamos, todo gira en torno a que tú tienes una aplicación adicional a desarrollar. Es decir, si desarrollar una aplicación solo de servidor ya es difícil, tú ahora ya tienes dos. No es que tengas una aplicación sustituya a la otra, porque tú el servidor lo sigues teniendo. Tú sigues teniendo un servidor, solo que en lugar de dibujar pues, HTML, lo que hace es que sirve datos, típicamente en formato JSON, a la aplicación. Y esta aplicación pues todavía tiene que tener pues, sus procesos internos, su lógica de negocio, sus validaciones de los datos. O sea, todo eso tiene que seguir existiendo y ahora además tienes una preocupación nueva, que es tu SPA. Esta SPA además tiene una serie de características que las hacen difíciles de desarrollar. Una de ellas es que requieren, digamos, o sea, una SPA requiere puntos, digamos, una API que sirva datos de una manera determinada para que la SPA funcione rápido y con rendimiento. En particular, una SPA, digamos, que tiene fricciones, cuando tú intentas montar una SPA con APIs que son REST o RESTful, que son, digamos, exponer recursos en el servidor, digamos, de manera genérica, exponiéndolos con unos verbos HTTP, donde tú puedes decir, pues yo tengo mi recurso de personas, tengo mi recurso de facturas y yo hago las peticiones que me haga falta para montar mi pantalla. Eso con las SPA no funciona muy bien, porque tú con las SPA lo que quieres es hacer, para que vayan rápido, quieres hacer el menor número de peticiones al servidor posibles. Y además quieres que estas peticiones tengan la mínima información posible para que no sean pesadas. Es decir, que tú quieres en esta pantalla, yo quiero recibir la persona, la factura y yo qué sé, la categoría con estos campos. Pero es que en esta otra pantalla yo quiero la lista de facturas y únicamente, yo qué sé, el último documento que se ha escrito. O sea, estas necesidades que tú tienes cuando diseñas tu interfaz de usuario se traducen habitualmente en APIs que satisfacen esas necesidades. Y de nuevo, esto es una cosa adicional de la que tienes que preocuparte. Luego, las SPAs en general son más frágiles que las aplicaciones de servidor por una razón. Porque ellas son totalmente responsables, como he dicho, de su integridad y de mantener su estado a lo largo de todo el ciclo de vida de la aplicación, cuando el usuario la está utilizando, en un entorno que no es fiable, como es un navegador que que se comunica con el servidor a través de una red pública. En particular, con respecto al estado, me imagino que, bueno, una cosa que todo el mundo entiende es que manejar el estado en software es difícil. Manejar el estado coherentemente de una aplicación durante mucho tiempo es difícil y eso es por lo que muchas veces, por ejemplo, yo en mi casa tengo el caso de mi televisión, que a veces deja de conectarse a internet y deja de funcionar y yo lo que hago es reiniciarla y se soluciona. O sea, todo lo que tiene dentro software o un ordenador, cuando te empieza a dar problemas, lo primero que te recomiendan es tú prueba de reiniciar y ya verás cómo te va bien. Y eso es porque manejar el estado en un proceso que dura mucho es difícil. Y eso es lo que tú tienes que hacer con una SPA. Entonces, bueno, pues te encuentras con situaciones como, por ejemplo, ¿qué pasa si tu SPA está haciendo pues 3 peticiones para persistir datos, 2 funcionan pero una falla? Bueno, pues tú tienes que gestionar eso. De nuevo, todo esto que os estoy diciendo es posible. Las aplicaciones, de hecho, lo hacen. Lo que os quiero decir es que es difícil. Es una cosa que requiere tiempo y recursos. No es una cosa que, digamos, sea gratis. Es una cosa que requiere invertir tiempo en ello. Y luego, las aplicaciones SPA, para que vayan rápido y bien, requieren un montón de trabajo. Os he comentado el caso de la carga inicial. Las aplicaciones SPA, digamos, que tienen mucho recorrido, habitualmente acaban haciendo optimizaciones enormes para la carga inicial. Se me ocurre el caso de Discourse, que es el servicio de software para construir foros. Esta aplicación lo que hace es que hace un rendering en el servidor de la carga inicial y luego tiene unos procesos JavaScript que hacen que inicializan todo el framework de Ember
y lo enganchan con este código inicial. Entonces, y lo mismo para las peticiones cuando estás haciendo transiciones entre pantallas. El hacer que una SPA vaya rápido y vaya bien no es una cosa que tengas que dar por hecho. Es una cosa que requiere trabajo, aunque es perfectamente posible. Entonces, yo os quiero hacer un breve análisis de cómo hemos acabado en el mundo de las SPA, analizando los hitos, digamos, que ha habido en la evolución de las tecnologías web, porque quiero, digamos, explicaros el concepto central de la charla en base a esto. Fijaros, nosotros en los 90, en el 91, pues ya teníamos la primera versión de HTTP y la primera versión de HTML. HTTP, protocolo, petición-respuesta, que sirve documentos que un navegador muestra. A lo mejor el navegador pues tiene que hacer más peticiones para mostrar imágenes o lo que sea. Pero digamos, ese era el modelo sencillo inicial. En un momento dado, Netscape crea JavaScript como un sistema un lenguaje de scripting ligero para poder manipular las páginas y añadirles dinamismo. Se produce un hito muy importante con la estandarización en el 2000 de XML HTTP request. Ups. ¿Me escucháis? Sí, ahora sí. Se cortó un momento, pero ahora sí. Ah, se cortó, vale. Sí. Vale. Perdonad. Estabas hablando de sí, XML HTTP request cuando se cortó. Sí, un segundito, porque estoy usando los cascos. Un segundito, aquí. Perdona, es que son los cascos de mi mujer, porque los otros tenían poca batería, y entonces le estoy diciendo, quita el Bluetooth, porque igual cuando pasa por casa se le conecta. Disculpad. Si me vuelve a pasar, cojo los otros cascos míos. Entonces, ¿me habéis escuchado lo de JavaScript? ¿Sí? Sí. Vale, entonces, año 2000 se estandariza XML HTTP Request, que supuso un hito muy importante porque permitía a las aplicaciones hacer peticiones Ajax, peticiones asíncronas, perdón, y arbitrarias. Es decir, tú ya tienes una aplicación que tras la carga inicial, sin volver a hacer más cargas iniciales pesadas, podía traerse datos del servidor y decir, pues me traigo este fragmento de HTML y lo pongo aquí y la página pues va más rápido. Y si os acordáis, los que estabais en aquella época metidos ya en esto, os acordaréis de Gmail, lo bien que iba en el 2004, 2003, o no sé cuándo salió, pero fue como una revolución, porque ellos utilizaban todo este paradigma de Ajax para ofrecer una experiencia de usuario muy buena, una aplicación muy rápida, que parecía, bueno, pues que era como de otra liga. Entonces, siguiendo más adelante, aparecieron, bueno, como los navegadores tenían muchas diferencias, pues aparecieron Prototype primero, pero sobre todo jQuery, librerías, digamos, para poder manipular cosas como las peticiones Ajax o el DOM del navegador sin tener que preocuparte de las diferencias entre los navegadores, porque eran muy incompatibles entre sí. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues las aplicaciones empezaron a usar jQuery a lo bestia y enseguida pues empezaron a aparecer problemas de la organización pobre del código, de donde todas las incumbencias estaban mezcladas con la presentación, la lógica, las validaciones, y era todo un poco, digamos, caótico. Entonces empezaron a surgir frameworks para organizar todo ese código. Y ahí están pues los Sprout Core de Apple, Ember, que es un fork de Sprout Core, Angular de Google, y un montón de otras alternativas. Saltamos a 2013, donde Facebook lanza React y que se vuelve, pues digamos, súper famoso y todo el mundo empieza a usarlo. React tuvo una aportación muy buena, que es lo del el DOM virtual, el hacer los cambios sobre la página en memoria y luego aplicarlos en un único paso, que era, digamos, pues muchísimo más rápido que cualquier cosa que hubiese. Popularizó esa técnica que luego todo el mundo adoptó. React es una cosa sencilla de entender en su concepción original. Tuvo muy buena promoción por parte del equipo de ingeniería de Facebook y digamos que, bueno, un montón de empresas lo abrazaron. Señalo también más adelante GraphQL, también de Facebook, que fue pues, un estándar para hacer, o sea, un sistema para construir peticiones, digamos queries en inglés, donde son queries complejas, donde puedes definir una estructura de datos que quieres, no estás simplemente haciendo una query a una tabla concreta, sino que puedes decir, oye, yo quiero hacer
me hace falta estos 4 recursos, lo que os decía antes, me hace falta personas, me hace falta esta factura, me hace falta este documento, pero además de las personas solamente quiero que me traigas el primer nombre, el nombre, y de las facturas esto y esto otro. O sea, hacer queries que son eficientes para que haya un intercambio mínimo de datos para que las pantallas pues, puedan consumir exactamente la información que necesitan y no sean pesadas de transicionar de una a otra. Y luego finalmente señalo 2016 Next.js, que es una librería para React que implementa server-side rendering, que es dibujado en el lado del servidor para React, y los React Server Components que anunciaron a final del año pasado React oficialmente, hay un RFC al respecto, que digamos empieza a ver dibujar, o sea, teníamos dibujado en el cliente, pero ahora estamos dibujando, lo que dibujábamos en el cliente lo vamos a dibujar en el servidor. Empieza a haber, digamos, un movimiento en esa dirección. Y la razón es la que os he enseñado antes, que es que las pantallas, o sea, las SPAs son lentas de cargar. Entonces, servir un montón de JavaScript, servir un montón de JSON, de datos en JSON y hacer el dibujado en el cliente, se te van un montón de segundos en hacer eso. Entonces, las aplicaciones vieron que sí, había una optimización posible, que era dibujarlo todo en el servidor, te ahorras las peticiones de datos yendo y viniendo, envías ese código al cliente, el cliente corre un proceso que se llama, en español, rehidratación, que es que hacen que el código del framework SPA se una al HTML que le viene dado de fuera, porque no lo ha generado él, y ya se puede empezar a usar la aplicación más rápido. Entonces, ahora quiero enseñaros a hacer un ejercicio que es una herramienta muy buena y muy poderosa, que es cuando te encuentras. En general es bueno en tecnología preguntarse el porqué de las cosas, especialmente cuando estás trabajando en problemas complejos y en cosas complicadas. Tú tienes que empezar a preguntarte cómo has acabado aquí. Entonces yo os digo un ejercicio. Mirad, si vosotros, imaginar mañana, empezáis a trabajar por una empresa y estáis haciendo, os encargan, vuestra primera tarea es configurar server-side rendering para esta aplicación de React, porque es que resulta que la aplicación que tenemos, Google no la indexa, porque Google no indexa las SPAs. Google le hace falta HTML o un JavaScript muy sencillito para poder indexar contenido. Entonces, tenéis que añadir eso y para también mejorar el tiempo de carga. Y os encontráis trabajando en el servidor, teniendo que montar un runtime de JavaScript, si no lo tenéis, un Node.js o lo que sea, para poder ejecutar una librería que resulta que va a hacer una query interna a tu servidor de, imaginaros, Apollo.js, que sirve GraphQL. Y entonces va a hacer una query interna, va a traer esos datos que los va a convertir en JSON o en propiedades JavaScript, va a hacer un dibujado utilizando componentes del cliente en el servidor. Ese HTML lo va a enviar al cliente y el navegador pues, va a hacer una rehidratación y el usuario va a utilizar la página. Entonces, si os encontráis ahí, es posible que digáis, madre mía, ¿yo cómo he acabado en este pantano? Entonces, os voy a hacer este ejercicio de preguntaros por qué has acabado en ese pantano. Habéis acabado haciendo server-side rendering porque queréis mejor SEO y mejor tiempo de carga para vuestra aplicación. Estáis utilizando GraphQL, una API totalmente especial para tu aplicación hecha con GraphQL, porque queréis que las transiciones entre pantallas y las queries de datos sean eficientes y os traigáis justo la información eficiente que queréis. Entonces, ¿por qué trabajáis con estos frameworks que tienen estas necesidades de queries tan concretas? Bueno, pues porque estáis utilizando frameworks para dotar de cierta estructura al código JavaScript que tenéis en vuestra SPA. Porque anteriormente lo que había era un montón de JavaScript sin estructura, utilizando jQuery y peticiones Ajax, digamos, de una manera un poco sin orden ni concierto. Entonces, ¿por qué estabais haciendo eso de hacer tantas? ¿Por qué tenéis tanto código en el cliente haciendo peticiones Ajax? Y aquí llegamos al problema raíz, que es que queríais aplicaciones, la industria necesitaba aplicaciones que fuesen más interactivas que las aplicaciones tradicionales de petición-respuesta dominadas por el servidor. Hacía falta un poquito más de una mejor experiencia de usuario, un poquito de interactividad. Entonces, este ejercicio de analizar causas, raíces y pensar en alternativas que te puedan sacar del pozo en el que acabaste,
es, digamos, lo que se llama el replanteamiento de problemas, el problem restatement en inglés. Y es una cosa que, digamos, en Basecamp se hace mucho. Y de hecho hay un verbo en Basecamp, o sea, un término que es judo. Ellos dicen judo para decir, vale, esta cosa nos va a llevar una semana. Hay un judo de esto que nos pueda llevar un día. Eso se llama el problem restatement. Es un planteamiento donde tú pierdes cosas a costa de ganar otras. Y en este caso es problem restatement o replanteamiento de problemas al más alto nivel. Los de Basecamp, no yo, esto es el trabajo de... Yo llevo en Basecamp año y medio, esto no es mi trabajo, esto es el trabajo especialmente de Sam Stephenson, que por cierto es el creador de Prototype, que fue un precursor de jQuery. Sam Stephenson, Javan McMalley y también David Henneberger-Hanson. Laura, ¿me puedes confirmar si me oís? ¿Sí? Sí, te oímos. Perfecto, Sí. Entonces, digamos, los de Basecamp ya en su momento, allá por el 2012, ellos vieron que no querían seguir con el camino de más JavaScript al cliente, más apostar por esa línea. Y eso era mucho antes de que acabásemos con el absoluto lío que tenemos hoy con las SPAs. Entonces ellos crearon una librería que se llamaba TurboLinks, que estaba basada en una idea de GitHub, que se llama, una librería de GitHub que se llama PJAX, que os voy a contar un poco cuál es su fundamento luego. Entonces apostaron por esta línea, sacaron TurboLinks como una extracción de Basecamp 2, TurboLinks 5 como una extracción de Basecamp 3 y Hotwire, que es una extracción de Hey, el servicio de correo que lanzamos el verano pasado. Y os voy a contar un poco la filosofía de Hotwire. No me voy a meter en mucho detalle, porque esto requeriría horas, pero sí que os quiero enseñar un poco la filosofía, pues para que os suene un poquito. Hotwire está planteado como una serie de tecnologías que se utilizan, digamos, de manera incremental. De forma que hay una tecnología, según os pongo en el gráfico, estas tecnologías que están arriba a la izquierda se utilizan para cubrir la mayor parte de funcionalidad de tu aplicación. Pero luego, según vas bajando, según tienes más necesidades de interactividad o de fidelidad en el interfaz de usuario, puedes ir añadiendo otras mejoras incrementales de forma que obtengas la experiencia de uso que quieres. Entonces, os voy a comentar un poco estas tecnologías y os voy a comentar la idea original de Turbo, que ya viene de la época de TurboLinks, que es la siguiente. Vosotros cuando tenéis una página HTML, reemplazar la página entera, incluyendo las cabeceras que referencian a los activos, a los assets de JavaScript y de hojas de estilo, reemplazarlo todo es lento, es muy lento en un navegador. Porque hay que recomputar todas esas CSS y todo ese JavaScript y eso pues, lleva tiempo y se nota mucho en cuanto al usuario, en cuanto a la responsividad de la aplicación. Pero reemplazar el cuerpo de el body de una página HTML es muy rápido. Es una cosa que es muy rápido. Es casi, en la mayor parte de casos, imperceptible en cuanto a velocidad de cara al usuario que la estás utilizando, porque estamos hablando de tiempos de milisegundos. Entonces, la primera, digamos, esa es la semilla de TurboLinks era esa, y esta semilla TurboLinks, la parte de TurboLinks en Hotwire se llama TurboDrive. Entonces, la idea de TurboDrive es que TurboDrive es como una tecnología que tú dejas caer en tu página y te olvidas de ella. O sea, hace un montón, o sea, lo hace todo de manera transparente. Tú sigues programando tu aplicación de servidor como si fuese una aplicación de servidor tradicional y TurboDrive lo que hace es que se encarga de que pues, cuando el usuario hace clic en un link o cuando el usuario envía un formulario, lo que hace es que intercepta esa petición, la interrumpe y lo que hace es que la envía de manera síncrona al servidor utilizando una petición fetch, que es la versión moderna del XML HTTP request que os comenté antes, la versión moderna y estandarizada de las peticiones Ajax antiguas. Pues hace una petición fetch al servidor, el servidor trae esos datos, o sea, el servidor dibuja esa página y TurboDrive, la verdad es que por dentro es bastante sofisticado, compara si el head es igual o no y si es igual lo descarta y simplemente reemplaza el body de la página. Entonces, el resultado en la práctica es que os voy a enseñar una cuenta de demo de Hey que tengo aquí,
El resultado en la práctica es que cuando tú cargas páginas en Hey, voy a mostrar las peticiones Ajax, ¿veis? Esto es una petición fetch. Lo que ha hecho, aunque el servidor ha dibujado una página HTML entera normal, TurboDrive lo que ha hecho ha sido traerse esa petición de manera síncrona con una petición fetch. Entonces, el resultado es que las páginas, en general, como podéis ver, cargan muy rápido. De hecho, la latencia que tenéis en estos dibujados es esencialmente la latencia de red. La latencia de red que teníamos, que os enseñé con Trello. Es exactamente lo mismo, pero no tienes que montar este arco de iglesia de tener una API que te sirve el JSON, unas plantillas en el cliente, un código de renderizado en el cliente. Todo eso te lo has quitado del medio y obtienes exactamente la misma velocidad o incluso más, porque no tienes que ejecutar un montón de JavaScript para dibujar las cosas. Seguimos con la presentación. Otra pieza de tecnología dentro de Hotwire, que por cierto, Hotwire es una abreviatura de HTML over the wire. O sea, HTML sobre lo que se envía por el cable es HTML en lugar de JSON. De ahí viene el término Hotwire. TurboFrame es parecido a TurboDrive, pero, que por cierto, aquí hay esto debería de poner TurboFrame, es un fallo. Es parecido, pero lo que hace es que en lugar de reemplazar el cuerpo de la página, lo que hace es que reemplaza únicamente una sección de la página. De tal forma que tú, en tu carga inicial de la página, lo que haces es que dibujas una etiqueta TurboFrame con un ID. Y cuando el servidor, por lo que sea, envía una respuesta que tiene un TurboFrame, lo que hace Hotwire es intenta casar o sea, si encuentra un ID o sea, si encuentra un TurboFrame con ese ID para en tu sitio, digamos que reemplaza su contenido o carga su contenido. De tal manera que os voy a poner un caso muy práctico, que es cómo dibuja Hey el menú principal que tiene la aplicación. No sé si conocéis un poquito Rails, pero digamos, esto es puro código Rails, donde tú tienes un controlador aquí a la izquierda, que digamos es el que implementa la petición REST de muéstrame el recurso me, muéstrame el menú, porque se llama me el menú dentro de la aplicación, el me menu. Muéstrame este recurso. Entonces, este controlador pues hace una petición a la base de datos, interactuando con el modelo en el servidor, y dibuja una plantilla HTML donde dibuja el menú. ¿Y cómo se siente esto en la página? Fijaros, es este menú de aquí arriba. Ese es el menú. O sea, eso está haciendo una petición. Bueno, voy a recargar porque eso está haciendo una petición fetch, de nuevo. Fijaros, voy a borrar la lista de peticiones. Ahí la tenéis. Una petición fetch de 120 milisegundos y así se muestra el menú. Una cosa buena de esto, bueno, la siguiente vez que ya está cargado no hace más peticiones porque está como en caché en el navegador. Una cosa buena de esto es que estos recursos que tu servidor expone, en este caso los está consumiendo Hotwire, pero también se pueden abrir como, digamos, páginas web completas. O sea, que es un modelo que es bastante más respetuoso y consistente con cómo funciona la web que la tradicional aplicación súper pesada, single page app, donde las URLs no funcionan, ir para atrás en el navegador no funcionan, las URLs fuera del contexto donde se piden no tienen sentido. Esto, digamos, incluso a nivel interno, yo diría que tiene muchas cosas atractivas, al margen de la felicidad para el programador. Volvemos a Keynote. Finalmente, TurboStreams es una tecnología que permite, digamos, es un paso más en la interacción. Ahora ya no solamente quieres reemplazar una parte de la página, sino que puedes utilizar una serie de comandos predefinidos, eso sí, que son muy habituales, para añadir más dinamismo. Por ejemplo, este HTML, añádemelo a esta lista. O bórrame este trozo de HTML de la página. Entonces, de nuevo, es declarativo, se hace con HTML, se hace con respuestas HTML en el servidor. Por ejemplo, en este caso, os voy a poner un ejemplo que os voy a enseñar. Bueno, os voy a enseñar primero el ejemplo.
que yo creo que es más fácil. A ver, perdonad. Ups. Tengo un problema con el teclado que no me está funcionando. Un segundito. Perdonad. Es que se me había quedado colgado el teclado. Pero no pasa nada, ya estamos aquí de vuelta. Os voy a enseñar primero lo que os quiero enseñar dentro de la aplicación de Hey. En Hey hay una sección que se llama el Screener, que es donde, digamos, tú decides la primera vez que alguien te contacta, tú puedes decir, oye, esta persona quiero que entre en mi inbox o no. Si dices que no, ya nunca más esa persona te puede molestar. Y es una de estas cosas bastante, digamos, revolucionarias, aunque una vez que la usas dices tú, ¿cómo he podido yo vivir sin esto tanto tiempo? Que tiene Hey. Entonces, os voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo a esta tal Robin, pues le voy a decir que no quiero que entre en mi inbox. Entonces, lo que ha hecho el navegador, ha hecho una petición Ajax donde ha ido al servidor, el servidor ha respondido este comando, que es un comando TurboStream, y se ha borrado el HTML que estaba aquí de la página. Entonces, a nivel de código es puro REST. Tú tienes un recurso REST que son las clearances y tienes una acción update sobre ese recurso, que es un verbo HTTP put. El navegador pues ejercita ese punto del API, devuelve este comando de TurboStream y se borra, bueno, la parte del servidor, por supuesto, actualiza la base de datos, devuelve este comando y la página web. O sea, desde el punto de vista del programador, si os dais cuenta, estáis teniendo que hacer muy poquito. Os preocupáis de actualizar la página web, de actualizar la base de datos, de dibujar este comando y lo que es la librería borra eso de la aplicación. O sea, que si os dais cuenta, estáis trabajando a un nivel de abstracción pues súper alto. Finalmente, Hotwire tiene también una parte que es que implementa esta idea de las aplicaciones híbridas, ayuda a implementar aplicaciones móviles híbridas donde mezclas componentes nativos con páginas web, con pantallas que dibuja un servidor web, con pantallas, digamos, responsive, pero que el navegador o la aplicación en el dispositivo móvil enseña como si fuesen parte de la aplicación. Entonces, esta Basecamp apostó por este enfoque híbrido y creo que es de los pocos así famosos que utilizan este enfoque híbrido para aplicaciones móviles. Apostó en Basecamp 3 y han seguido apostando en Hey y como podéis ver, pues tiene muy buenas opiniones en la tienda porque es una aplicación fantástica y este modelo de aplicaciones híbridas ofrece una productividad brutal porque tú puedes, digamos, tú puedes hacer una única aplicación web. Esta aplicación web la haces responsive, es decir, haces que las pantallas se dibujen bien en resoluciones pequeñas o vayan bien en un móvil. Entonces tú luego puedes empezar de una manera iterativa a mejorarla y a decir, pues esta parte de aquí, este menú de aquí, lo voy a hacer nativo Android y nativo iOS porque se utiliza mucho y me va a dar unas mejores sensaciones. Pero tú, de entrada, haciendo una única aplicación que es responsive, puedes empaquetarla como una aplicación nativa y, bueno, y hacerla parte de tu producto. O sea, la productividad es brutal y como Basecamp, digamos, Basecamp tiene gente muy buena trabajando en ambas aplicaciones que son expertos en Android y expertos en iOS y han conseguido una experiencia de uso buenísima. No os quiero decir que una persona que no tenga ni idea de Android o de iOS vaya a poder hacer una aplicación tan buena como las de Basecamp, porque Basecamp tiene un talento ahí al servicio de estas aplicaciones, ¿vale? Entonces, lo mejor para valorar las aplicaciones SPA es, digamos, cuando más las valoras, la alternativa a las aplicaciones SPA que propone Basecamp, yo lo valoro mucho porque he sufrido mucho durante años el hacer aplicaciones SPA con diferentes tecnologías y con diferentes alternativas. Y cuando vienes a este paradigma que propone Basecamp ahora, Hotwire es una pasada y es muy nuevo y tiene un montón de cosas, pero TurboLinks ya era más o menos, o sea, muchas de las cosas que Hotwire usa ya estaban en TurboLinks hace años. Digamos, cuando más se valora la filosofía esta es cuando te das cuenta de todo lo que no tienes que hacer. Ya no tienes que hacer una aplicación adicional. Todo es la misma aplicación. Basecamp es un gran... cree mucho en los monolitos, en contra de
microservicios, que ya sé que, bueno, tenéis seminarios de eso y que habéis hablado de eso. Vi un seminario además que era las desventajas de los microservicios, que me gustó mucho, que hablaseis de esas cosas. Basecamp es creen en las cosas integradas, en los monolitos. Aquí ya no tienes una aplicación adicional, donde tienes por un lado la aplicación y por otro lado el API en un servidor corriendo por separado. No tienes necesidades especiales de intercambiar datos. Tú lo puedes, al servir las peticiones en el servidor, tú tienes acceso a la base de datos. Puedes utilizar SQL, que es tan eficiente, tan rápido y tan bueno como puede ser un sistema de hacer peticiones a un sistema de almacenamiento de datos. No tienes latencia en esa información. Puedes utilizar transacciones, puedes utilizar restricciones de integridad de base de datos. Tú todo eso lo tienes. Y lo puedes utilizar. Y de hecho, vamos, lo deberías utilizar. No tienes que manejar toda la lógica de negocio, todo este estado, toda esta integridad tú, corriendo en el navegador, sino que lo puedes hacer en el servidor, lo cual es mucho más sencillo, por lo que os he dicho, porque tienes transacciones, porque todo corre en un entorno que es mucho más predecible que un navegador, no tienes latencias de red. Digamos, es más sencillo hacer aplicaciones sólidas en el servidor que hacer aplicaciones sólidas SPAs. Eso no, para mí, o sea, no os lo digo como una opinión, os lo digo como un hecho. Para mí es un hecho, vamos. Y además, estas aplicaciones, digamos, es un paradigma que al igual que las SPAs, tú tienes que saber muy bien lo que estás haciendo para que sean rápidas y para que vayan bien. Digamos que una aplicación donde el servidor controla el dibujado, es verdad que tienes que saber lo que haces, sin duda, pero digamos que es más sencillo, ¿vale? Porque las cachés, cómo se cachean vistas HTML, es un problema que ya tiene muchos años de iteración y que está más o menos entendido y más o menos resuelto, porque es el hacer que una base de datos, el hacer que las queries a una base de datos vayan rápidas, es una cosa que más o menos está resuelta y, bueno, evidentemente tienes que tener habilidades y conocimiento para hacerlo, pero digamos que pasa lo contrario con las SPAs. En general es más fácil acabar con algo que vaya rápido que, digamos, cuando tienes que andar optimizando tiempos de carga y queries, cómo accedes a queries para pantallas concretas, etcétera, etcétera. Y esto es lo que os quería hablar hoy. Como conclusión, os quería decir que, digamos, yo una cosa que hice mal en mis primeros años trabajando profesionalmente era que yo no prestaba mucha atención a los costes de desarrollo de las cosas. Y digamos que yo he pegado un cambio a base de, bueno, básicamente de pegármela y de sufrir consecuencias, a veces ligeras y a veces serias por malas decisiones técnicas. Es una lección que he aprendido, que pues yo ahora todo lo que mi cabeza procesa, continuamente tengo en mente los costes de desarrollo. Y yo os recomiendo que intentéis hacer lo mismo en vuestro día a día, cuando seáis programadores, cuando trabajéis con más gente, cuando trabajéis con diseñadores, cuando trabajéis con dueños de producto, cuando habléis con vuestro jefe. Siempre intentéis pensar en diferentes alternativas, diferentes costes de desarrollo, pensar en los pros y las contras de cada cosa, porque muchas veces cuando no tienes mucha experiencia, pues solamente ves los pros. Cuando te dejas guiar únicamente por el hype, que se dice en inglés, por, digamos, lo que toda la industria está haciendo, por los artículos, por lo que está haciendo Google, por lo que está haciendo Amazon, por lo que está haciendo Facebook, digamos, si esos son tu input, y habitualmente es el input de un montón de equipos de desarrollo, pues es muy posible que tú no estés pensando en las costas, o sea, en los inconvenientes, en los problemas de las decisiones tecnológicas. Y yo os digo que eso es súper valioso. Y finalmente esta filosofía que tiene Basecamp de intentar maximizar el beneficio minimizando el esfuerzo es, digamos, también yo os recomiendo que lo intentéis practicar, porque o sea, yo os he enseñado un ejemplo que es a muy alto nivel, que es, digamos, la fundación tecnológica súper novedosa de una empresa, pero esto a un nivel más pequeño, pues esto puede traducirse en, imaginaros que estáis hablando con un diseñador y el diseñador os dice, yo quiero, aquí en esta pantalla me hace falta un drop-down que además quiero ponerle este estilo visual y además quiero que tenga autocompletado. Y tú como programador dices, vale, pero es que para añadir este drop-down o añado esta librería
que me va a ralentizar la carga de la página porque son, yo qué sé, 100 kilobytes de JavaScript, o que no, eso no lo quiero hacer porque luego la página me acaba tardando mucho en cargar. Y tampoco tengo tiempo, o no quiero estarme 2 semanas programando yo mi dropdown con autocomplete que vaya súper fino. Entonces, ¿qué te parece si utilizo un select de HTML, que es un select plano de HTML, que se le puede dar un aspecto visual, o sea, se puede estilizar con CSS, más o menos, dentro de unos límites, y bueno, pues podemos sacar esto, yo eso te lo pongo en 1 hora, lo tienes funcionando, y más adelante pues podemos ver si lo mejoramos. Ese tipo de diálogos es, digamos, te convierten en alguien, en mucho mejor programador y mucho más valioso para quien te paga, ¿vale? Entonces, yo os recomiendo que, de verdad, los costes de desarrollo, prestar atención a ellos. Cuando vayáis a hacer una lección tecnológica, intentar aprender acerca de cuáles son los problemas. Digamos que cada año, cada 2 años hay como una serie de palabras que empiezan a repetirse. Ahora estamos con serverless. Anteriormente había una explosión de microservicios, microservices. Anteriormente teníamos NoSQL, el paradigma NoSQL, que ahora hay un montón de aplicaciones React utilizando MongoDB. Si os dicen que hay que usar esto porque escala mejor, aseguraros de que tenéis necesidades de escalabilidad. Si os dicen que tal empresa grande, por ejemplo, Amazon está apostando en serverless, Amazon es ahora todo serverless, y Amazon el 50% de sus servicios, pensad a ver cuánto en común tiene vuestra empresa con Amazon, que posiblemente no tenga nada en común con Amazon, ni con Google, ni con Facebook. Pues si vais a utilizar las tecnologías que Google, Facebook y Amazon promocionan, si ellos con, yo qué sé, 40.000 ingenieros les funciona eso, pues quizás tenéis que preguntaros si a ti con 3 amigos o 20 amigos o 60 amigos os va a funcionar lo mismo. Porque si no vais a acabar en pozos como los que, bueno, pues están acabando las empresas ahora mismo, en muchos casos, con sus decisiones tecnológicas. Y ya, acabo con esto. Antes de empezar con la otra parte más de carrera profesional, ahí tenéis mi email. Si queréis escribirme o comentarme cualquier cosa o preguntarme cualquier cosa, yo estoy encantado de responderos y os voy a responder seguro, ¿vale? Entonces, voy a pasar a la parte más de consejos de carrera profesional. Os voy a comentar 4 cosas un poquito rápido. La primera de ellas es trabajo técnico sobre trabajo de gestión. Yo soy, digamos, cuando yo me gradué, había esta creencia y esta práctica donde tú empiezas tu carrera como un programador y tú, digamos, coges un poco de experiencia y cuando quieres mejorar te conviertes en manager o en gestor de un equipo de desarrollo, porque tú ya sabes más o menos cómo se programa y sabes más o menos las dinámicas y estás preparado para gestionar a gente. Y digamos que ese era un camino natural, que es natural, o sea, que era natural y que sigue siendo natural hoy en día para mucha gente. Yo, fijaros, cuando acabé la carrera, lo primero que hice, cometí una cosa que, bueno, yo la veo como un error muy grave, que es que me saqué una oposición del Grupo A del Estado, bastante difícil, vamos, que me costó un montón de tiempo y de esfuerzo aprobarla. Acabé en Madrid trabajando en la informática de la Seguridad Social y la verdad es que, bueno, a nivel profesional, a nivel personal sí que conocía gente muy guay, pero a nivel profesional acabé muy, muy, muy quemado. Y una de las cosas que, bueno, había muchas cosas que no me gustaban, pero una cosa que era para mí imposible de resolver era que el puesto era un puesto de gestión. Yo se supone que era un funcionario que tenía que ser un gestor y yo hacía trabajo técnico porque me gustaba, pero realmente lo que se esperaba de mí era otra cosa. Se esperaba de mí pues lo que hacen los gestores, gestionar a gente, gestionar estimaciones de tiempo, responder a correos, ir a reuniones y digamos eso pues me hacía súper infeliz y en un momento dado pues lo dejé y cambié totalmente el curso de mi carrera y a día de hoy, fijaros, de esto cuando me debí de dejar la administración hace, no sé, 9 años así y no, o sea, no, mis deseos de ser un gestor hoy en día son tan bajos como nunca, vamos. No tengo ningún interés en dejar de ser un programador. Os digo que la industria está abrazando, o sea, esta realidad. Fijaros, para ser un buen programador hace falta años. Salvo casos muy excepcionales de gente extraordinariamente brillante. Los programadores en general, tú te hace falta años de experiencia, te hace falta pegártela, te hace falta aprender, te hace falta estudiar, te hace falta
vivir experiencias, para ser realmente bueno y valioso. Y digamos que la industria abraza eso y un montón de empresas. Bueno, os puedo hablar de Basecamp. Basecamp tiene un plan de carrera técnica que es totalmente al margen de la gestión para los programadores, donde se espera que incluso en el perfil más alto de esa carrera técnica los programadores dediquen más de la mitad de su tarea a programar. Y yo trabajo en un equipo donde hay un líder de equipo, Jeremy Dyer, y él programa como el que más, o sea, se dedica a programar y él se supone el líder del equipo. O sea, que olvidaros de, bueno, y por supuesto esa filosofía de soy ingeniero informático y me dedico a dibujar diagramas y tal, eso en la industria, vamos, yo no lo he visto nunca. Y igual en algunos sitios sí es así, pero en general, o sea, está súper valorado. La tarea de programar, os quiero decir que está muy, muy, muy valorada. Entonces, que podéis hacer totalmente una apuesta por la carrera técnica si esto os interesa, que no a todo el mundo le interesa, por cierto, y no hay ningún problema con eso. Pero si os interesa, no tenéis que acabar amargados siendo gestores. Es lo que os quiero decir. Porque eso yo lo he visto también con mucha gente que tiene un perfil técnico, que le gusta mucho el trabajo técnico. Bueno, pues hay gente que cuando pasa a la gestión lo disfruta igualmente, pero hay gente que cuando pasa a la gestión se vuelve muy infeliz, porque es un trabajo que no tiene nada que ver y requiere unas habilidades totalmente distintas. Entonces, bueno, pues es una decisión de carrera que tenéis que tengáis presente. Otra cuestión que os quería comentar. Empresas de producto contra empresas de consultoría, que ahora es un tema que está muy candente. Ha habido un artículo recientemente del programador pobre o no sé qué, acerca de cómo en España se apuesta todo por la consultoría. Y bueno, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas de ese artículo. Yo en general os recomiendo, sin paliativos, que vayáis a por empresas de producto en lugar de empresas de consultoría. Estamos hablando o sea, no son verdades absolutas, es decir, hay empresas de consultoría muy buenas y empresas de producto muy malas, pero en general una empresa de consultoría, como cualquier empresa del mundo, su razón de ser es hacer dinero, y una empresa de consultoría hace dinero con la diferencia entre lo que te paga y lo que le cobra al cliente. Entonces, por diseño, tu sueldo, digamos, tiene un techo y además está, digamos, el interés del sistema, o sea, tal y como está el sistema planteado, pues a la empresa pues no le interesa, digamos, gastarse el máximo posible en ti, porque esos son beneficios que ella pierde. Sin embargo, en una empresa de producto, como habitualmente hacen dinero en base a lo buenos que son los productos y los productos buenos, digamos, la calidad de la gente en la que trabaja en los productos determina la calidad del producto, pues las empresas de producto en general están más deseosas de invertir en ti, de pagarte pues muy buenos salarios y darte muy buenas condiciones, porque, digamos, hacen lo que hacen las empresas, que es hacer dinero, pero con tus habilidades. Entonces, por eso les interesa, pues, digamos, recompensarlas. Perdón, trabajar fuera de España o trabajar en remoto para empresas de España o para empresas de fuera, bueno, o no trabajar en remoto. Yo he trabajado en remoto para una empresa de Canadá después de la administración, estuve 6 o 7 años y ahora pues lo que estoy haciendo en Basecamp. O sea, yo he trabajado en remoto para una empresa canadiense y para una empresa americana desde España. A mí es un modelo que me encanta, o sea, me encanta. Yo pienso que ahora es más fácil que nunca trabajar en remoto porque, bueno, o por desgracia, por la pandemia, pero una consecuencia buena que ha tenido es que las empresas, digamos, se han dado cuenta que el remoto pues funciona muy bien para ciertos tipos de trabajo. Muchas empresas se han dado cuenta, muchas empresas lo han abrazado de manera permanente, muchas empresas famosas de tecnología ahora dejan trabajar a la gente en remoto y antes no dejaban, desde cualquier parte del mundo. O sea que ahora es un muy buen momento para plantearse trabajar para una empresa extranjera. Yo os comento, de nuevo, no se pueden, o sea, de nuevo en España hay empresas de producto fantásticas, fantásticas. Lo que pasa es que no abundan. Sin embargo, en países, digamos, que son pues, económicamente más avanzados y que tienen un tejido tecnológico mucho mejor que el español, abundan las empresas de producto software. Entonces, tú como informático, un razonamiento un poquito malo para las empresas españolas, pero pragmático para el desarrollador, es que si tú trabajas para una empresa de un país donde el nivel adquisitivo es más alto, pues tu salario va a ser más alto, haciendo exactamente lo mismo. Y esa ha sido, bueno, mi experiencia. Tú cuando vas a trabajar para una empresa pues, de Canadá, el punto de partida de salario pues, no tiene nada que ver con el punto de partida cuando vas a trabajar en una empresa de Madrid. Y eso no es porque sean más listos o hagan cosas más avanzadas. Pues estoy hablando de hacer
exactamente lo mismo. Entonces yo, bueno, pues si os interesa, y luego tiene la parte de que trabajar con gente de fuera, yo pienso que es una experiencia, a mí me gusta, a mí me gusta trabajar con gente de diferentes países, porque al final son diferentes culturas, diferentes maneras de vivir el día a día. Yo creo que te enriquece también. A mí, vamos, en general me gusta la experiencia que he tenido hasta ahora trabajando en equipos internacionales. Finalmente, os quería comentar que os puede ser de utilidad cómo aplicar a un trabajo, porque yo, digamos que he estado, a lo largo de estos años, he estado de los dos lados del tablero, o sea, tanto aplicando a diferentes empresas, no, aplicando no sé si se puede decir, enviando mi currículum a diferentes empresas o intentando entrar en diferentes empresas y también estando del lado del que selecciona en diferentes sitios. Entonces, digamos, os quiero transmitir una idea que es la siguiente, fijaros. Tú cuando, en estos procesos de selección, especialmente en las empresas donde, bueno, se reciben un montón de currículums, que es en general todas las que tienen buena pinta, reciben un montón de currículums, hay una primera criba de currículums donde, digamos, la empresa, por definición y porque el tiempo no es infinito, realmente no tiene mucho tiempo para trabajar, o sea, que dedicarle a tu solicitud. Entonces yo os recomiendo que huyáis del currículum genérico, o sea, el típico currículum donde pones en una columna habilidades o skills, entonces pones la lista de acrónimos que tú se supone que te describen. JavaScript, Agile, no sé qué, Lean, Ruby, Rails, lo que sea, las tecnologías, los acrónimos y abreviaturas que queráis. Eso, digamos, es totalmente inútil. Eso no es imposible que consigáis un trabajo así, a no ser que sea en un sitio que, bueno, pues que se alinean muchas cosas. Es muy difícil que consigáis un trabajo así. Tenéis que adecuar vuestra oferta. Primero, tenéis que diferenciarla, es decir, y la manera de diferenciarla es que intentéis adaptar vuestra oferta a lo que se pide en la oferta, perdón, adaptar vuestra solicitud a lo que se pide en la oferta. Es decir, si os están pidiendo una serie de habilidades y una serie de tecnologías que se utilizan, intentar escribir un relato de por qué vosotros sois adecuados para esas tecnologías y esas habilidades que se piden. Y luego también intentar demostrar un poquito de por qué vosotros pensáis que, bueno, qué os gusta a vosotros de esa empresa, por qué vosotros queréis trabajar ahí. O sea, las empresas son empresas, tampoco tenéis que decir, oye, estoy enamorado de vuestra empresa. Eso es un poco tontería, pero digamos que lo que no podéis hacer es pretender, si hay 1000 solicitudes, que la vuestra genérica, alguien coja vuestra solicitud genérica y diga, este fulanito o fulanita me resulta interesante, voy a dedicar 1 hora y media a investigar su perfil a ver si es un buen candidato. Es que eso no va a pasar. Entonces, tenéis que hacer cosas, digamos, muy bien, muy digeridas y que sean fáciles de analizar. Aquí tenéis este artículo que yo escribí, que es cómo me contrataron en Basecamp, y aquí tenéis un enlace donde tenéis el cover letter que envié. Esto era para una posición de senior programmer, o sea, pedían cierta experiencia. Vosotros posiblemente, si sois junior, pues no tengáis que utilizar totalmente este mismo enfoque, pero yo escribí una carta, aparte de diciendo lo que podía aportar y por qué me tenían que contratar, por qué me gustaba Basecamp, escribí, digamos, en cuanto a cosas que yo había hecho, intenté escribir algo, en lugar de decir, oye, mira, os voy a enviar una lista de proyectos o una lista de habilidades o una lista de enlaces de GitHub con cosas que he hecho. Intenté hacerlo de una manera, o sea, preparar una carilla con cosas que fuesen fáciles de digerir. Y todas estas cosas que estoy diciendo de Rails, de rendimiento, de cómo programo, todo esto estaba adaptado al puesto que pedían, porque era un puesto específico para el equipo de seguridad, infraestructura y rendimiento. Entonces, esta filosofía, digamos, de adaptar, o sea, tener en mente esta filosofía de adaptar lo que hacéis a lo que os piden, huir de cosas genéricas y las cosas cuanto más digeridas y más fáciles para que lo va a analizar mejor. Si puede ser una carilla, mejor que dos. Si puede ser algo que según lo leas digas tú pum, 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 lo leo rápido, mejor, porque la primera criba va a ser, o sea, es el tiempo que tiene. Y yo lo sé porque, vamos, yo Basecamp había intentado aplicar muchas veces, había intentado entrar muchas veces en Basecamp desde el 2013, varias veces, y había tenido intentos donde había enviado un pedazo de cover letter que eran folios y folios de párrafos y párrafos donde yo pues mostraba
porque quería trabajar para Basecamp y no era muy efectivo. O sea que, bueno, tener esto en mente también. Y con esto ya acabo. Con esto acabo la presentación. Podemos pasar a las preguntas si queréis. Voy a dejar de Muchas compartir la gracias. pantalla. Muchas gracias, Jorge. Perfecto. Venga, pues ahora tenemos ahí unos 15 minutos más o menos para hacer preguntas y respuestas. ¿Quiere alguien empezar? Yo tengo una pregunta. Muy Desde el punto, o sea, desde el punto de vista de que tu profesión es de programador, aunque tú hayas dicho que ser un project manager, supongo que van por ahí los tiros, no te gustaba, siendo que, o sea, suponiendo que los programadores siempre, bueno, nos gusta programar y siempre tenemos ese ímpetu de desarrollar nosotros, ¿no? No mandar sobre otros. Entonces, cuando fuiste o sea, cuando tú te dedicabas a gestionar a otras personas, ¿no echaste en falta eso? No, yo en mi caso, no, es que realmente con el tema de gestionar, digamos que cada persona es un mundo. Yo, digamos que estoy en el extremo de que no me gusta nada, pero luego hay gente que a lo mejor le gustan las dos cosas. O hay gente que le gusta más o menos un poco de gestión y un poco de programación. Yo cuando estaba gestionando gente, bueno, o sea, valoraba, conocí, o sea, tengo muchos amigos de cuando trabajaba en la Seguridad Social y digamos que o sea, había una parte del trabajo que sí me gustaba, pues porque me llevaba bien con la gente y, bueno, hacíamos cosas juntos, pero lo que es la parte, o sea, a mí me gusta que si yo voy a trabajar un día 8 horas, la parte central de esas 8 horas, o la mayor parte de esas 8 horas, sea trabajando en problemas técnicos, con el editor de código y resolviendo problemas. A mí eso es lo que, digamos, me hace feliz. Yo cuando trabajaba en la Seguridad Social echaba mucho poder hacer esto. Y ahora que trabajo haciendo esto, no he hecho en falta nada, ser, digamos, llevar un equipo de gente. Entonces, en mi caso, posiblemente sea un caso un poquito extremo, porque la persona es diferente, pero yo no he hecho en falta esa parte, no, si te soy sincero. No sé si el que preguntó era Ignacio González Sánchez, que te No, veo fui con la yo. mano levantada. Ah, vale. Ignacio, creo que tienes la mano Sí, levantada. era hacer la pregunta. Respecto a cuando aplicaste para trabajos en Canadá y en el extranjero, en el tema idiomas, ¿tú al fin y al cabo sacaste un certificado o ibas simplemente con lo que habías aprendido en bachiller o en la universidad? No, ¿qué va? No, yo de hecho, bueno, lo comenté en una charla en inglés. Vamos a ver, yo no fui sin ningún certificado ni nada. Las empresas, yo creo, vamos, a no ser que sean gigantes, que lo tengan todo muy automatizado, ni saben lo que es un certificado de inglés, una empresa de habla inglesa, una empresa canadiense, una empresa americana, es que ni se plantean. Ellos van a decir, oye, ¿esta persona puede comunicarse en inglés conmigo o no? Yo el inglés que tuve, bueno, vais a colgar la charla nativa. Yo mi inglés está muy lejos de ser un inglés nativo. Yo hablo inglés más o menos fluido y me puedo comunicar, pero con, bueno, acento español y me trago y no es un inglés como la gente que dices tú, es que iba en verano, cuando era niño iba todos los veranos a Londres y aprendía inglés y luego de adulto hablando inglés, ¿qué te pasa? No es mi caso en absoluto. Yo aprendí el inglés del bachiller, mejoré mi inglés, o sea, he dado clases de inglés después de la universidad para intentar mejorar mi inglés. He visto muchísimo contenido en inglés. Ya en la universidad leía mucho en inglés. Mi inglés leído y escrito es muy bueno, como la mayor parte de muchísimos españoles que se dedican al tema técnico. Al final, el inglés escrito técnico lo acabas dominando. Pero lo que os quería decir es que, en general, yo me acuerdo de sentir verdadera vergüenza por mi inglés y de hablarlo con otros españoles y de que esto fuese un sentimiento común, de que tú vas por la vida como avergonzado por tu inglés, cuando en la práctica yo todo lo que he obtenido, o sea, toda mi experiencia práctica trabajando con gente de habla inglesa es la contraria. Ellos, o sea, por supuesto, vamos a ver, por supuesto que te tienes que comunicar de manera eficiente, ¿vale? Y tienes que saber comunicarte en inglés de manera eficiente en una situación de crisis, en situación donde tienes que resolver un problema en tiempo y forma, tienes que explicarte con claridad las cosas, tienes que saber hablar y escribir. Yo eso no lo quiero menosvalorar. Pero ese sentimiento de decir, madre mía, se nota que soy extranjero, tengo mucho acento y tal y cual, eso es una cosa totalmente interna en mi experiencia, porque la gente de habla inglesa valora muchísimo el hecho de que hables 2 idiomas, que es una cosa que casi nadie hace, y de que seas capaz de rendir hablando en un idioma que no es el tuyo. Es como si tú escuchas hablar a un inglés en español con un acento fortísimo
pero que habla un inglés fluido. Tú no dices, madre mía, qué tonto es. Tú dices, joder, ole sus narices que habla español, ¿sabes? Pues esto, yo pienso que es lo mismo. Entonces, yo nunca me pidieron nada. Siempre fueron, bueno, pues siempre tienes una primera entrevista, o sea, una primera aproximación por escrito, que es tu solicitud, y luego tienes una serie de entrevistas y te tienes que desenvolver con el inglés. Pero yo os diría que nunca, nunca, nunca dejéis que el inglés os autodescarte. O sea, no os descartéis vosotros mismos. Que os descarten si quieren la empresa por tu inglés, pero no te descartes a ti mismo, porque muchas veces llevamos mucho trauma interno que no se corresponde con la realidad. Estoy completamente de acuerdo. Sí, sí, además vosotros que sois del grupo de español, que a lo mejor podéis, no sé, los del grupo de inglés, yo creo que eso ya lo tiene como más asumido el tema del inglés, pero yo sé de gente del grupo de español que, joder, tenéis un nivel de inglés más o menos digno, o sea, que tampoco, o sea, al final no os matriculasteis de inglés, por lo que fuera, pero yo sé que en general casi todos, y sobre todo la gente joven, ahora tenéis un nivel de inglés mucho mejor, tenéis mucho más acceso a YouTube y todo esto. Entonces, vamos, lo que dijo Jorge, eso, de no os autodescartéis, yo lo comparto 100%, porque, bueno, yo soy el primero que mi inglés es, como digo yo, de coyoto, pero, vamos, que se me nota mucho, que tengo acento y tal, pero al final llega un momento que si te sabes expresar y sabes decir lo que quieres decir, al final ellos te aceptan igual, o sea que genial. Creo que es Rocío, ¿tienes la mano levantada? Sí, es otra pregunta. Hablaste sobre prestar atención a los costes de desarrollo y pues cómo valorar si utilizar una tecnología o utilizar la otra. Imagino que eso te lo da la experiencia. Entonces, como juniors, no sé, ¿qué consejos nos das? ¿Cómo podemos hacer para saber un poco por dónde vamos? Sí, no, es una muy buena pregunta. O sea, es verdad que cuando no tienes experiencia, bueno, pues lo que te queda es documentarte. Yo lo que os recomiendo es que siempre que os planteéis utilizar una tecnología, digamos, las tecnologías son siempre iguales, en el sentido de que aparecen, o sea, un framework, una librería, un paradigma, unos patrones de diseño nuevos, de repente aparecen y todo el mundo parece que los está usando. Entonces, o sea, casi todo lo que recibes al principio son historias bonitas sobre la tecnología, donde se hablan de las virtudes, de lo que resuelve, de cómo era la situación antes de esta tecnología y lo buena que es ahora. Lo que tenéis que hacer, yo lo que os recomendaría hacer es buscar activamente por artículos y discusiones de gente hablando de los problemas. O sea, ahí tenéis Google, con Google lo encontráis todo. Decir, oye, serverless, vale, serverless. ¿Cuáles son los problemas de serverless? ¿Me podéis o sea, poneros a buscar en Google historias, casos de uso reales de serverless? ¿Qué problemas encontré? Oye, caso de uso de migrar de un monolito a un serverless. ¿Eso existe? ¿O qué problemas hay? O sea, intentar acceder al otro lado de la historia, porque siempre hay otro lado de la historia, siempre hay trade-offs en cualquier elección tecnológica. Entonces, yo os recomiendo que os documentéis, porque efectivamente experiencia lo tenéis, pero es que yo tampoco, o sea, yo tengo experiencia en una serie de cosas, pero no en todas. Hay muchísimas cosas que no tengo experiencia. Y yo, si tuviese que elegir algo sobre con lo que nunca he trabajado, tendría eso en mente, documentarme. Y luego, otro consejo es tener mucho cuidado con las narrativas. Muchas veces las tecnologías o las selecciones tecnológicas se venden en base a narrativas que son comunes, como por ejemplo lo que os comentaba, Facebook, Google, los gigantes tecnológicos, o sea, este gigante tecnológico usa esta tecnología. Eso es una narrativa para meterte una tecnología en tu equipo. Otra narrativa es, esto no escala. O sea, hay que irse a una base de datos, no, hay que usar MongoDB porque es que, claro, MongoDB escala horizontalmente, que con las bases de datos relacionales es mucho más difícil. Y son cosas que, digamos, cuando eres junior y no tienes experiencia, te la pueden colar, porque a mí, vamos, te suenan genial. Pero, digamos, cuando tú de repente dices, hostia, pero es que GitHub hasta hace poco... O sea, GitHub, por ejemplo, Basecamp utiliza MySQL sin hacer sharding para Basecamp, que es una aplicación que utilizan... O sea, es un negocio multimillonario en cuanto a millones y millones de dólares, que utilizan millones de personas y corre sobre MySQL. O sea, y no tienen problemas de escalabilidad ninguno. Entonces, tú dices, hostia, ese discurso de la escalabilidad normalmente no se sostiene. O sea, que se os venden... No se sostiene, claro, en la escala de la mayor parte de empresas. Si tú ya me estás hablando de, oye, es que soy Facebook y la mitad de la humanidad me utiliza.
bueno, pues ya es un problema diferente. Ya tienes otros problemas de escalabilidad diferentes. Pero en general la escalabilidad es otra narrativa que se utiliza para meter elecciones tecnológicas que perjudican a los equipos. Y en general la narrativa de, bueno, pues es que en la vida real, tú estás haciendo las cosas así, pero es que en la vida real hay que utilizar esto, hay que utilizar esto otro. No hay una vida real, hay diferentes equipos, diferentes necesidades. Incluso muchas veces compañías de la misma tipología tienen éxito haciendo cosas de manera totalmente diferente. Yo recomendaría documentaros y no dejaros llevar por lo que se escucha. Y documentaros activamente en cuanto a los problemas, intentar entender los problemas de las cosas. Muchas gracias, Jorge. Yo es que también, perdón por meter ahí un poco la cuña, pero es que quería decir eso, que yo en la asignatura siempre les digo que la arquitectura de software consiste precisamente eso, en los trade-offs, en las soluciones de compromiso y en tomar decisiones y hacer apuestas, que a veces te equivocas por esa apuesta y luego tienes que dar marcha atrás, pero siempre pensar un poco que toda la apuesta que vas a hacer siempre va a tener una parte negativa. O sea, si tú, y no pensar, no, hay que usar esto porque lo utiliza todo el mundo y es lo mejor. Y quería decir una cosa que en los de inglés se me pasó decirlo, pero quería remarcar. Cuando hablé con Jorge al principio del curso sobre la charla me gustó mucho la idea de la charla de que proponga lo que estaba proponiendo de criticar lo de SPA, porque precisamente yo creo que casi todos las prácticas de este año estáis usando React. Y entonces esa parte creo que es bueno que veáis una empresa como es Basecamp y Jorge lo que está proponiendo, que es precisamente es una crítica completamente a lo de React. Y para que veáis que hay otro mundo, o sea, que tampoco salgáis de aquí con la asignatura de arquitectura de software diciendo, no, voy a ir al mercado laboral y todo lo que me voy a encontrar es React. Que no es eso, ¿vale? Que hay más mundo aparte de React y de JavaScript, que hay muchísimo más mundo. Y también quería deciros que seáis críticos. También es verdad que hay que saber evolucionar y tampoco os quiero decir, React hay que abandonarlo y tal. No, seguramente muchos acabaréis yendo al mercado laboral a empresas que están usando React, pero hay que ser críticos y luego cada uno pues que sepa un poco moverse y yo creo que alguien con una mentalidad de arquitecto de software es alguien que al final no te acabas casando 100% con todos, con algo, sino que siempre vas valorando y diciendo, pues voy a mirar un poco lo que hay. Es un poco lo que está haciendo Jorge de decir, aunque Jorge está metido en un mundo que es de Rails está metido en ese mundo, yo le veo que él sí que sabe que existe React y sabe, y a lo mejor sabe lo que no sabe, pero sé que sabe que existe. Entonces eso de saber lo que no sabes, aunque sea para descartarlo y saber que lo estás descartando con cierto conocimiento, yo creo que eso es también interesante, ¿no? No sé, ¿qué opinas de eso, Jorge? Sí, totalmente. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con ello. En el caso de, yo con React no tengo experiencia en concreto, pero sí con otros frameworks, sobre todo con Ember y con otros frameworks que utilicé antes para hacer SPAs, pero yo sí que estoy, digamos, si vas a hacer una decisión tecnológica, para mí se resume a que estate muy seguro de que entiendes los problemas y los trade-offs que decía Laura. O sea, eso tienes que entenderlo. Si no, es muy posible que te estés equivocando o que te vayas a equivocar. Tienes todas las papeletas, vamos. Entonces, yo esa manera de pensar, apostaría por ella. Y al principio, pues cuando sois juniors es más difícil, pero vamos, hoy en Google, también te digo que en Google está todo, podéis encontrar información de todo. Y si os dedicáis un par de horas a leer inconvenientes sobre serverless, vais a ser mucho mejor y mucho más valiosos que, 2 horas antes, cuando no lo sabíais. Entonces, a mí eso me parece pues muy válido. No, y luego también te quería decir eso, que luego muchos de estos frameworks y tal, que detrás de ellos hay empresas y que a lo mejor esas empresas también es como que te meten un poco el caballo de Troya de utilices ese framework porque realmente ellos tienen un interés y lo de serverless es un ejemplo clarísimo. O sea, serverless está detrás de ello, hay empresas que claro que si todos vais a hacer todo con Amazon Web Services y todo, pues claro, luego la factura te la van a pasar. Sí. Claro. Creo que está Enrique Vera también. Sí. Tenía una pregunta. Ahora que vamos todos en nada a salir al mercado laboral dentro de muy poco, supongo que muchos al empezar vamos a estar o nos vamos a sentir un poco perdidos o confusos, tanto a la hora de buscar trabajo como de empezar a trabajar al principio, los primeros trabajos. ¿Tendrías alguna recomendación para minimizar un poco esto o hacerlo más llevadero?
¿Te refieres a cómo buscar trabajo cuando eres junior y empiezas? Tanto buscar como empezar a trabajar, que bueno, supongo que muchos tenemos quizá un pelín perdidos, sí, no sé cómo explicarlo del todo bien. Sí, pues bueno, yo mi recomendación es que, bueno, para empezar, cada persona es un mundo y es muy difícil dar, digamos, consejos así que sean válidos para todo el mundo. Es que depende de lo que quieras hacer. Yo, bueno, ya quedó un poco atrás el momento en el que yo me puse a buscar trabajo. Aparte, es que yo me saqué una posición. O sea, en mi caso tampoco fue mi primer trabajo no fue un caso normal. Yo lo que os recomendaría es, vamos a ver, si os interesa, por ejemplo, el trabajo remoto, yo si fuese ahora mismo junior, intentaría buscar sitios interesantes en los que trabajar. Si os interesa en remoto, intentaría, bueno, pues hay un montón de tablones de trabajo remoto online que podéis buscar. Yo conozco We Work Remotely, que es un trabajo internacional de trabajos en remoto para desarrolladores, pero hay un montón. Os puede, quizás esté en vuestra órbita, y ya tengáis en vuestra órbita empresas españolas o extranjeras que os llaman la atención y que os parecen interesantes para trabajar. Yo no descartaría intentar entrar en esas empresas, porque aunque no tengan una oferta, pues igual les mandas un correo digamos, un correo donde tú estás escribiendo por qué quieres trabajar para ellas y te llevas una sorpresa. Empresas que conozcáis que tienen buena pinta. Yo para empezar a trabajar intentaría hacer eso. Yo intentaría trabajar en empresas de producto, porque es donde vais o sea, digamos, cuando tú eres junior, lo que más te interesa es aprender. Y, digamos, es más fácil encontrar a gente interesante trabajando en empresas de producto que fuera de producto. Yo me preocuparía en trabajar en empresas interesantes, con gente interesante para poder aprender. Intentaría hacer un listado y empezar a enviarles correos y a comunicarme con ellas para intentar que me cojan. Yo intentaría hacer eso como primer punto de partida. No es que sea tampoco una cosa muy original, pero no, o sea, es lo que haría, vamos. Y con respecto a empezar a trabajar, lo que es cuando tú empiezas a trabajar ya tan cogido y estás trabajando como programador junior, pues si estás trabajando en un... vamos a ver, cuando tú empiezas a trabajar realmente, salís de la escuela, bueno, pues sabiendo cosas, pero realmente en general todos estamos muy verdes y las empresas en general, las empresas buenas, tienen un poco en cuenta eso. Pues tienes una supervisión y tienes, digamos, un entorno donde puedes empezar a trabajar de manera segura. Yo os recomiendo, o sea, como cosa que podéis hacer proactivamente, arrimaros a la gente que sepa, intentar aprender de la gente que sepa, porque eso es una cosa que es, o sea, tener acceso a gente que sabe para la que aprender es súper, o sea, de la que aprender es súper valioso y va a tener muchísimo impacto en vosotros a largo plazo. Yo, vamos, si volviese para atrás, ese, digamos, sería una de mis prioridades. O sea, yo quiero trabajar con gente que sepa de la que aprender. Porque, digamos, ahora en Basecamp estoy trabajando con gente que sabe mucho más que yo y de la que aprendo y es súper positivo y es una cosa que valoro muchísimo. Entonces yo, vamos, buscaría eso sin duda. Vale. Otra mano levantada. MG. Sí, Manuel. yo. Sí. Para trabajar fuera, ¿no? A nivel de administración, porque me imagino que tendrías que, si vives en España y trabajas fuera, tendrás que tributar en España, ¿no? Sí. Todo eso, sí. ¿cómo se gestionado el contrato? Bueno, las empresas, en general, yo he trabajado también igual en Canadá. Lo que haces es, tú tienes dos opciones. Lo más normal es que seas autónomo. Tú eres autónomo en España y facturas a una empresa extranjera. Yo hice eso en Canadá y he hecho esto aquí en España. Otra opción que tienes es hacerte una empresa unipersonal. Pero bueno, es que a nivel fiscal casi te sale peor la empresa que ser autónomo si haces las cosas bien. Entonces, pues yo como autónomo. De hecho, es una cosa que es legal. Es que no hay otra manera de hacerlo ahora mismo en España. O sea, la gente a veces se pregunta, ¿eso es ser falso autónomo? ¿Eso es ser tal? Y dice, no es ser falso autónomo. Es que no hay otra manera de trabajar para una empresa americana, a no ser que la empresa americana tenga una sede en España o haga una sede en España, cumpla con la legislación española y te pague un salario español. O sea, es un asalariado de una empresa española, que es la sede española de la empresa. Pero eso ninguna empresa lo hace. Entonces, al final, pues la opción que te queda es ser autónomo. Bueno, ninguna empresa lo hace, no. Las grandes sí lo hacen. Yo, como las que he trabajado son relativamente pequeñas, no lo hacen. Por ejemplo, GitHub creo que lo hace. GitHub sí te paga como salario en España. Y Google, Microsoft, seguro que estas también te pagan como salario en España. Estás en remoto para ellos. Pero las pequeñas estás como autónomo. Entonces tú decides lo que cotizas a la seguridad social.
trimestralmente haces una declaración y pagas todos tus impuestos en España y ya está. Tú eres un autónomo a efectos legales. Bien, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta queréis hacer? Justo ahora son la 1. Pero bueno, yo antes en la de inglés tuve que cortar porque tenía yo más prisa, pero ahora ya no hace falta. ¿Tenéis alguna pregunta? Voy a detener la grabación si queréis, por si...